Gloria a Dios. Aleluya. Correr un poquito para acá. Doy gracias a Dios que hay un grupo hermoso ahora aquí bajo la lluvia. Qué hermoso que podemos hacer este culto al aire libre. De todos los cultos del año, yo creo que este es el más importante en términos de hacerlo al aire libre, porque fue una declaración pública que se hizo de la soberanía del Señor Jesucristo en su entrada triunfal a Jerusalén. De manera que no es ideal, pero a pesar de la lluvia doy gracias a Dios por los que están aquí, han hecho un esfuerzo para reunirnos y dar un testimonio público hoy y declarar hoy, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese es el testimonio que estamos dando hoy. Y damos la bienvenida a los hermanos que se unen también a través de las redes virtuales. Estamos unidos en el mismo espíritu, proclamando al Señor Jesucristo como el Rey de todo el universo. Les invito a abrir sus Biblias ahora en el libro de Zacarías, en el capítulo 9. La profecía que habíamos leído en el Evangelio de Juan en cuanto a la entrada triunfal de Jerusalén, del Señor a Jerusalén, la encontramos ahora en Zacarías capítulo 9, del verso 9 al 13. Vamos a prestar mucha atención ahora a la palabra del Señor que va a ser leída y luego predicada para la gloria de Dios. En Zacarías 9, del 9 al 13, dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín como su flecha. Despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Vamos a orar pidiendo al Señor que hable a nuestros corazones por la predicación de su palabra. Señor, venimos ante ti ahora para escuchar tu voz, pidiendo, Señor, que tu palabra, como tú has prometido, encuentre buena tierra en nuestros corazones y dé fruto. Queremos sobre todo proclamarte públicamente que hoy podamos de una forma apropiada, como tú lo mereces, proclamar las virtudes de nuestro Salvador. Queremos hacerlo en el poder y con la unción de tu Espíritu, y de esta manera establecer tu reino, tu autoridad sobre nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a proclamar ahora este mensaje que he titulado Autoridad Divina. Y queremos resaltar la autoridad divina, la cual nuestro Dios manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. El primer regalo que Dios otorgó a la humanidad cuando primero creó a Adán y Eva, después de haberles dado su imagen. Imagínense qué regalos preciosos
cuando el Señor nos creó, nos dio vida, juntamente con esta vida nos ha dado regalos maravillosos. Primeramente que nos ha hecho a su imagen. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por ese regalo? Imagínate que tú fuiste hecha a imagen de Dios. ¡Qué maravilla! Cuán agradecidos debemos estar. Pero el segundo regalo que el Señor le provee al hombre, vamos a leer en Génesis 1:26. Génesis 1:26, vamos allí a la palabra de Dios rápidamente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor le da al ser humano señorío, autoridad, dominio, es la palabra en el hebreo original. Esto nos revela la importancia de la autoridad divina. Lo primero que Dios le da al ser humano es autoridad divina, dominio. Eso quiere decir que lo esencial, lo primeramente esencial para toda criatura es que la autoridad de Dios se establezca sobre ella. Yo quiero declarar hoy que lo más importante en tu vida es la autoridad de Dios sobre ti, que tú te sometas a su autoridad. Lo más importante para tu hogar, para tu matrimonio, es que la autoridad de Dios reine sobre tu casa. Lo más importante en la iglesia, en toda institución, es la autoridad y la soberanía de Dios. Por eso Dios inmediatamente crea al ser humano, le dice, te doy además de mi imagen, te doy mi autoridad, mi señorío. ¿Para qué? No para que hagas lo que tú desees, sino para que impongas el reino, la soberanía, la autoridad de Dios sobre tu vida y sobre todos aquellos sobre los cuales tienes responsabilidad. Es un hermoso regalo. Y yo hago un llamado a todo aquel que es cabeza de hogar. Ejerce la autoridad de Dios y establece su reino en tu casa. Dios te ha dado autoridad. Él lo dice en su palabra. Y yo te llamo a ejercerla. Padre, ejerce autoridad divina sobre tus hijos. Tú tienes autoridad de parte de Dios. Y esa autoridad no se manifiesta con gritos, ni se manifiesta con golpes. Esa autoridad se manifiesta con la unción que el Espíritu te ha dado, con sabiduría para guiar, con tu ejemplo, para que te sigan hacia el camino del Señor. Ejerce autoridad divina porque Dios te la ha dado. Mujer, Dios te ha dado autoridad. Dios no te creó para ser pisoteada. Dios te creó con la misma autoridad. Tú tienes la misma imagen de Dios que tiene el hombre y la misma soberanía, señorío divino, el señorío de Cristo. Él te ha llamado a establecerlo en tu casa. La mujer sabia edifica su casa, dice la palabra de Dios, mas la necia con sus manos la derriba. Es importante que este versículo menciona específicamente todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y yo estoy convencido que el Señor hace referencia aquí precisamente a aquella serpiente que aguardaba para atacar a Eva y Adán en el jardín donde el Señor les había puesto. ¿Qué nos quiere decir el Señor? No es que la serpiente no te va a atacar, la serpiente siempre va a estar allí mientras estés en esta tierra. Pero escucha bien, yo te doy autoridad sobre ella. ¿Estás escuchando? Dios da autoridad divina a sus hijos para que a través de esa autoridad podamos vencer, podamos conquistar la tentación y la maldad de la serpiente.
El Señor le dio esa autoridad a Adán y a Eva. Eva tenía autoridad de parte de Dios sobre la serpiente, pero no la usó. Y yo quiero decirte hoy que nada roba autoridad más rápido que el pecado. Un esposo que está pecando, que es infiel, no tiene autoridad ninguna sobre su esposa. ¿Cuántas esposas dicen amén? Un padre que no cumple con su responsabilidad no tiene autoridad sobre sus hijos. El pecado roba la autoridad que Dios nos ha dado. Y es la razón por la cual el primer Adán nunca pudo ejercer el dominio, el señorío que Dios le había dado sobre la creación. La misma creación la usó Satanás para destruir a Adán, para destruir su descendencia, para vencer y dominar sobre ella. Y es por eso que el ser humano siempre ha caído víctima del pecado y la maldad. ¿Cuántos siervos llamó el Señor a través de la historia? Pero ninguno de ellos pudo libertar al pueblo de Dios de su pecado. Todos cayeron también ante la mordida de la serpiente hasta que llegó uno, hasta que el Hijo de Dios nació en un pesebre. El Señor Jesucristo, el segundo Adán, ha sido el único que ha ejercido, que ha demostrado la autoridad de Dios sobre esta tierra. Habiendo nacido en un pesebre, no he escuchado de nadie que haya nacido en una condición más humilde. Un carpintero ante los ojos del ser humano que nunca alcanzó títulos de acuerdo a lo establecido en esta tierra, que nunca se metió en la política ni hizo campaña. Al contrario, cuando la multitud quería enaltecerle, se escondía de ellos y aún decía a sus discípulos: no le digan a nadie si se han dado cuenta de mi divinidad, no le digan a nadie, yo quiero que ellos me vean como un simple carpintero, yo quiero que ellos me reconozcan en mi humildad. Y hoy recordamos aquel domingo que ese humilde carpintero se sentó sobre un asno, un animal que lo que refleja es sencillez y humildad. Pero toda la multitud que había ido a celebrar la Pascua, cuando vieron al Señor Jesucristo acercarse a la ciudad de Jerusalén, montado sobre aquel asno, comenzaron a arrancar las ramas de las palmas, se quitaban sus ropas exteriores, las tendían enfrente de este animal y proclamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no solamente eso, sino que leímos lo que ellos proclamaban: el Rey de Israel. ¡Oh, gloria a Dios! Yo quiero que nos demos cuenta en esta tarde lo que significaba para aquella gente decir: ese es el Rey de Israel, aquel que consideraban un humilde carpintero. Eso era un crimen. Estaban desafiando la autoridad del César al proclamar que este hombre humilde era el Rey de Israel. Mire el logro de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera en su divinidad, en su humildad, mientras más humilde se hacía Cristo, más ejercía el dominio y la autoridad divina, más la gente le reconocía. Mientras más se acercaba a la cruz, más se le reconocía como rey. Y aquí la gente comienza a proclamar: este es el Rey de Israel. Hay uno que se llama César y que es
rey sobre el imperio romano, pero este es el rey de Israel. Hay líderes religiosos que se han adueñado del templo, pero este que está montado sobre un asno es el rey de Israel y es el que viene en el nombre del Señor. Esa es la autoridad divina, que mientras más humilde, más poderosa, aún clavado en la cruz, mis amados. Oh, esto es muy maravilloso. Clavado en la cruz, el mismo Poncio Pilato ordena que se ponga un cartel sobre él, que anuncie quién él es. Porque la gente lo va a ver y no van a reconocer quién él es. ¿Y qué debemos escribir en ese cartel? Oh, Poncio Pilato. Y él dice, escriban, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Aleluya. Mientras más se humillaba, se humilló hasta la cruz, pero en la misma cruz el imperio romano le reconoce como rey. Esa es la autoridad y el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el dominio que Él ha dado a sus hijos. Es la autoridad divina que el Señor manifiesta a través de Cristo en nuestras vidas. Y yo quiero que contemplemos ahora cómo el Señor Jesucristo logra ejercer tal autoridad. Porque es muy importante que entendamos que el Señor no vino a ganarse el dominio y la autoridad a través de su naturaleza divina. Lo glorioso es que lo hizo en humildad, en su naturaleza humana, para mostrarnos a nosotros que en nuestra humanidad también nosotros podemos ejercer la autoridad de Dios. Que no tenemos que ser vencidos por nuestras circunstancias, que no hay pecado, no hay oposición, no hay enemigo que pueda vencer a aquellos que ejercen autoridad divina. Antes, dice la palabra de Dios en Romanos 8, 27, en todas estas cosas somos ¿qué? ¿Sobrevivientes? No. ¿Vencedores? No. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor ha dado a su pueblo absoluta autoridad para vencer en cualquier circunstancia. La autoridad divina del Señor comienza cuando el Señor Jesucristo, lo leemos en Filipenses 2:6, vamos allí a Filipenses capítulo 2, verso 6, comienza cuando nuestro Señor Jesucristo demuestra que la autoridad no proviene de un título, que teniendo el título más alto que alguien puede alcanzar, no se valió de su título, sino que lo usó para servir. En Filipenses 2:6. Gloria a Dios. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo primero que observamos acerca de la autoridad divina en Cristo es que es una autoridad que no depende de sus títulos. Un título no te da autoridad ninguna. Cuando recibimos un título de una escuela, de una universidad, nadie nos va a pagar simplemente por el título, ¿verdad que no? Usted no puede ir a una compañía y decir, me he graduado
de administrador de empresa, por lo tanto, exijo que me paguen. El título simplemente te autoriza a trabajar, te autoriza a servir. Nuestro Señor Jesucristo tiene más títulos que nadie en el universo, pero de ninguno de ellos se apropia para demandar alabanza y adoración. Al contrario, se despoja a sí mismo y comienza a servir de acuerdo a cada uno de los títulos que el Padre le había dado. Y es importante que notemos que hay una gran diferencia entre trabajar y servir. El Señor Jesucristo dice, tomó forma de siervo, y esa palabra siervo en el griego original es la palabra esclavo. Una entrega completa como de alguien que está en sumisión absoluta al Padre Celestial. Y quiero que meditemos aplicando esta palabra a nosotros, como nos dice en Filipenses. Por tanto, cada uno de nosotros haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuáles son los títulos que Dios te ha dado a ti? ¿Te ha dado el Señor a ti algún título? El Señor te ha dado títulos, ¿verdad que sí? El ser madre es un título divino. El ser padre es un título que viene de Dios. Son títulos que de por sí mismos no nos dan privilegio ninguno, sino que nos autorizan a ejercer el dominio divino. Y en la manera en que servimos a Dios, como estos títulos mandan, entonces vamos a alcanzar la honra que esos títulos merecen. Pero más allá de esos títulos naturales, el Señor ha otorgado a su pueblo títulos espirituales. Quiero que pienses allí en tu carro y allí donde estás, ¿cuáles son los títulos espirituales que Dios te ha dado? Y voy a nombrar algunos de ellos. Dios dice en su palabra que te ha otorgado el título de luz del mundo. ¿Dice la palabra o no lo dice? Que somos luz del mundo. Que somos sal de la tierra. La palabra dice que somos como iglesia la esposa del Cordero. Imagínense qué título tan glorioso. Y yo creo que hay uno que está por encima de todos los demás en esta tierra, que dice la palabra que Él, a través de Jesucristo, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Oh, qué título tan glorioso te ha sido dado. Tú has recibido potestad de lo alto de ser llamada hija de Dios, hijo de Dios. Y ese título no te da privilegio alguno por encima de nadie en esta tierra. Es lamentable que muchas personas tratan de usar estos títulos para, en una forma egoísta, alcanzar privilegios que el mismo Cristo nunca demandó. Y dicen, no, yo soy una hija de Dios, por lo tanto yo me merezco lo mejor. Y merezco ser cabeza y no cola. Y por eso allá los sugieres que se mojen. Yo no me meto en nada de eso. Yo soy un hijo de Dios para que me sirvan, me halaguen, me hagan la venia. El Señor reprenda. Eso no es autoridad divina. Los líderes de las naciones se portan así, la gente del mundo se porta así, pero con ustedes no sea así, dijo el Señor. El que quiera ser más grande, hágase el menor, hágase el siervo de todo, el esclavo de todo. Ah, pero entonces me van a pisotear.
gloria a Dios, y al Hijo de Dios le hirieron, le maldecían, le golpeaban, y mientras más le golpeaban, mayor autoridad de parte de Dios ejercía. Estaba venciendo el pecado, estripando la cabeza de la serpiente, venciendo la muerte, trayendo el reino de Dios a esta tierra. Mira cómo lo hizo Él, así tienes que hacerlo tú también. Sometiéndote a Dios, sirviendo a través de los títulos que Él te ha dado. Maravillosos son, pero no son para colgarlos en la pared y demandar privilegios. Son para despojarnos de nuestro orgullo y tomar forma de siervo, de esclavo, y servir al Señor en este tiempo. Fue así como este humilde carpintero en su naturaleza humana logra en este día conquistar el corazón de un pueblo, y logra en este día que todos se unan y comiencen a desafiar las autoridades de este mundo, proclamando: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mis amados, ellos no sabían que aparte de esa naturaleza humana había una naturaleza divina. Ellos no sabían que más allá de la sanidad física, Él traía sanidad espiritual y traía vida eterna. Ellos no sabían que además de resucitar a Lázaro de entre los muertos, un día se abrirán los cielos con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Todos los muertos en Cristo resucitarán, y le vamos a proclamar entonces Rey soberano sobre todo el universo. Pero nosotros lo sabemos, y nosotros hoy proclamamos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estamos enfrentando uno de los tiempos más difíciles que este mundo ha visto. Ciertamente ninguno de nosotros había visto algo así. Y no solamente por el virus, sino principalmente por el pecado. Pero el Señor está llamando hoy a su pueblo, llamando a su iglesia, llamándote a ti, para que no seas vencido de lo malo. Escucha bien, esta es una orden divina. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor nos llama a vencer, y vencer no es una opción, es una orden divina para todo el que está en Cristo. Y el Señor te recuerda hoy: yo te di mi imagen y te di autoridad, dominio divino. No para que busques beneficio propio, sino para que me sirvas. Y si me sirves con humildad, si te sometes a mí, voy a ejercer mi dominio a través de ti. Tus enemigos los vas a vencer, los vas a pisotear. La serpiente, vas a pisar sobre ella. Las circunstancias difíciles solamente van a servir para que mi autoridad a través de ti sea demostrada. Y te voy a dar victoria. Y esos títulos que te he dado van a distinguir la honra mía en ti. Vas a ser el padre, la madre, el esposo que lleve su hogar al camino del Señor. Vas a vencer la tentación del diablo en tu casa. Vas a establecer mi reino en la iglesia. Y en este mundo vas a levantar la voz y vas a proclamar quién es el verdadero rey. La autoridad divina es el regalo precioso que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy le proclamamos Rey, no solamente de Israel, Rey de la iglesia, Rey de este mundo y de todo el universo.
Vamos a orar, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, proclamamos hoy, Señor, que tú eres el Rey de toda la tierra. Tú conoces, Señor, la situación, la condición de cada uno. A veces nos sentimos vencidos. Tú nos recuerdas hoy que no nos llamaste para ser vencidos, sino para vencer. Que tú no viniste a quitar los problemas, sino a darnos el poder para vencer sobre los problemas. Que la serpiente siempre va a estar allí, pero nos ha dado autoridad para pisar su cabeza. Yo pido, Señor, esa autoridad divina sobre tu pueblo. Autoridad para proclamar quién es el verdadero Rey y a quién obedecemos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a alabar al Señor. Yo no sé si ha parado un poco la lluvia. No sé si podemos alabar al Señor. Algunos valientes. Por allí teníamos algunas palmeras. Y si usted tiene la sombrilla, tal vez se atreve a salir. Y vamos a alabar al Señor y a proclamar, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya.